Ya han pasado 20 días desde que iniciamos este año 2024. 20 días en los cuales lo ideal es que todos esos planes que nosotros hicimos el año pasado ya estén rodando, ya estén puestos en marcha y que absolutamente nada de lo que nosotros planeamos a final del año pasado haya quedado simplemente traspapelado como muchas cosas que a veces lastimosamente nosotros hacemos. Simplemente vivimos el día al día con buenos deseos, con buenas intenciones. Pero como los buenos deseos y las buenas intenciones no transforman absolutamente nada, lo que transforma verdaderamente la acción, el ejecutar las cosas, creo que es la oportunidad para poder entender todo ese proceso en el cual nosotros queremos embarcarnos y que solamente en la medida en que uno empieza a ejecutarlo, se vuelve una realidad. Empezar las cosas no es fácil, pero cuando se hacen fácil empezarlas, no es tan sencillo perseverar en ellas. Yo creo que la inconstancia y la indisciplina ha sido lo que muchas veces no nos ha permitido a nosotros poder llevar a cabo cosas importantes, valiosas, porque de empezar uno empieza. Para muchos podría resultar fácil empezar algo, pero mantenerse en el camino, ahí es donde está verdaderamente el mérito de todo. Yo sí quiero que usted recuerde que todas las cosas buenas que hay en su corazón no se van a volver realidad por el solo hecho de que usted quiera que pasen. La vida no se transforma, insisto, con buenos deseos. Las buenas intenciones no sirven de nada si quedan como eso, como buenas intenciones. Hay que ponerse en camino. Un camino que muchas veces se los advierto, se los recuerdo, muchas veces es doloroso. Porque cuando uno lleva cierto recorrido en la vida, cuando uno tiene ciertas costumbres, desacostumbrarse uno a lo que uno ha estado durante muchos años haciendo no es tan sencillo. Porque uno de los ejemplos que yo siempre recuerdo es el del gimnasio. Cuando uno nunca ha estado acostumbrado al gimnasio y uno empieza, los músculos se resienten. Y los médicos saben que el ejercitar los músculos produce una sustancia que hace que los músculos duelan. Por eso, cuando una persona va al gimnasio, los músculos duelen mucho. Pero solo en la medida en que la persona persevera, la sustancia que produce el dolor se va eliminando. Y finalmente ya el gimnasio no se vuelve una tortura para muchas personas. ¿Cuándo sabe uno que una cosa le está funcionando? Cuando duele. Si no duele, no está funcionando. No se está haciendo bien el ejercicio. Duele dejar costumbres, duele dejar comportamientos, duele dejar actitudes. Imagínense, uno acostumbrado a hacer las cosas siempre así y la respaldamos diciendo, es que yo he estado acostumbrado a hacerlo siempre así. Y el día que uno se pone en la tarea de dejar de hacerlo así, eso duele. Pregúntenselo a una persona que consume droga o alcohol. La persona que consume droga y entra en un proceso de desintoxicación, eso duele mucho. Y los que están en el proceso sufren y lloran. Lo mismo pasa con el alcohol. Eso duele. Si duele, está funcionando. Si no duele, no. Pero como le tenemos tanto miedo al dolor, yo creo que a veces nos acostumbramos más a estar esclavos que a ser capaces de padecer el dolor en la libertad. ¿Quieren que les diga algo? Ser libre
duele. No es fácil ser libre, aunque a usted le guste o piense que la libertad es lo mejor que existe en el mundo. Pero yo sí le quiero decir a usted, la verdadera libertad de los hijos de Dios duele en el proceso de su consecución. Y eso es necesario siempre tenerlo en cuenta y ponernos en camino, empezar. Miren, aquí hay una cosa en el Evangelio de hoy y en la primera lectura que está tomada del libro de Jonás, que a mí me causa curiosidad. Cuando el Señor llama a Jonás, en principio Jonás le huye a Dios, se esconde de Dios y aparece todo ese acontecimiento simbólico de que se lo tragó un gran pez, estuvo 3 días en el vientre del pez, finalmente el pez lo vomitó en la orilla de la playa y al final Jonás toca obedecerle a Dios. Y ese caminar de 3 días que dice que la ciudad de Nínive era una ciudad muy grande, que se necesitaban 3 días para recorrerla, ese proceso de 3 días de caminar la ciudad y de informarle que la ciudad iba a ser destruida, fue un proceso doloroso para Jonás. A Jonás eso le dolió, y mucho, pero tuvo que hacerlo. Pero aquí lo más interesante es que finalmente Jonás se puso en camino. La clave de todo esto es ponerse en camino, empezar. Como cuando Jesús en el Evangelio empieza a seleccionar a sus discípulos, los que serían posteriormente sus apóstoles. Acuérdense que desaparece, eso lo leíamos en el Evangelio del domingo pasado, desaparece de la escena Juan el Bautista. Hasta ese instante, Juan el Bautista había sido el predicador y el profeta. Y Juan el Bautista tenía sus discípulos. Juan Bautista desaparece después de señalar a Jesús, dicen, Él es el Cordero de Dios, a Él es el que hay que seguir. Sale Juan el Bautista del escenario y dice el texto, después que Juan fue entregado, porque ya lo metieron preso, Jesús se marchó a Galilea y empezó a proclamar el Evangelio de Dios. Cuando desaparece Juan, empieza Jesús. Antes no. Y Jesús empieza su ministerio a los 30 años de edad. Y Jesús empieza su ministerio con una frase. La primera frase que Jesús pronuncia es, conviértanse porque ya ha llegado el reino de Dios. Ya ha llegado el reino de Dios significa ya yo estoy aquí. Yo soy el reino de Dios. Y dice el texto bíblico que pasando junto al mar vio a Simón y a Andrés, que eran hermanos, y les dice, vengan conmigo. Ellos dejaron las redes y lo siguen. Se ponen en camino. Después se encuentra a otros 2 hermanos, que son Santiago y Juan, que también eran pescadores, y les dice, vengan conmigo. Y dice la palabra de Dios que también ellos se pusieron en camino y marcharon en pos de él. Los caminos cuando se inician, uno tiene que tener claro varias cosas. Primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Para dónde va? Porque el que no sabe dónde va, cualquier meta le parece interesante y a cualquier lado llega. Hay gente que no tiene ni la más remota idea de qué es lo que quiere hacer con su vida. Y cuando uno vive embolatado de que no sabe qué quiere hacer con su vida, uno termina metido en cosas que al final terminan a uno hartándole, en trabajos que a uno no le gusta, que se vuelven cada vez más dispendiosos, tediosos, difíciles, malucos. Termina uno en relaciones que no son en las que uno alguna vez pensó, relaciones dañinas, metiéndose con una persona que al final lo único que termina es haciéndonos daño o haciéndole nosotros daño a la otra persona.
Eso sucede cuando uno no sabe qué quiere hacer con su vida. Porque no siempre tenemos una brújula. Y yo sí pienso que cuando uno inicia camino necesita tener claro hacia dónde va, pero también tiene que tener claro a quién hace uno acompañante o compañero de camino en la vida. Todos necesitamos tener compañeros de camino. Miren, nadie puede hacer camino en la vida solo. Esas personas que son solitarias, que les gusta vivir solos, que no se comprometen nunca con nadie, terminan en un ostracismo y terminan como enlagunados, estancados. En cambio, la persona que sabe hacer una elección de un buen compañero de vida, llega a donde quiere llegar. Por eso uno tiene que saber en el cielo quién es su compañero de camino y en la tierra a quién eligió como compañero de camino. Porque cuando los discípulos de Jesús, estos pescadores, dejaron las redes, dejar las redes es dejar nuestro modus vivendi. Dejar las redes significa dejar aquello que ha sido hasta el momento la razón de ser de nuestra vida. Porque ellos eran pescadores, vivían de la pesca, sostenían su familia de la pesca. Y dejar las redes, eso es haberlo dejado todo. Para ellos las redes eran todo. Pero ellos no dejaron las redes simplemente porque sí, como que estoy aburrido de mi trabajo. Dejaron las redes para ir en pos de Jesús. Hay que saber siempre hacia dónde vamos y detrás de quién vamos y quién nos acompaña. Y en la tierra, a quién hemos elegido para que nos acompañe en nuestro caminar. La elección de nuestro cónyuge no es una elección sexual. La persona que uno elige para casarse no es la persona que uno elige para tener con quién acostarse, sino para tener con quién levantarse. Algunas personas consideran que lo importante es tener con quién acostarse. No, de acostarse usted se acuesta con cualquiera. No puede acostarse con cualquiera. Aquí el reto es con quién nos levantamos cada día para hacer un camino en el que juntos seamos el sostén y el apoyo el uno del otro. Para que tú me ayudes, para que mutuamente nos ayudemos en este proceso de saber hacia dónde vamos. Y yo se los preguntaría a ustedes, como sé que muchos de ustedes son casados, tienen una relación de pareja, yo les preguntaría si ustedes saben para dónde van, si ustedes tienen claro para dónde van. Porque no me gustaría a mí pensar que ustedes simplemente viven o sobreviven. Como que se levantan, trabajan, esperan el salario y a ver cómo pagamos deudas, compramos mercado y que pase otro mes. Yo no me imagino una vida esponsal de esa manera. Me parecería una cosa y ahí entendería yo que por eso se les puede acabar a ustedes la relación esponsal, porque eso sería realmente harto. Que para lo único que nosotros vivamos es a ver cuándo nos van a pagar el salario y que cada uno aporte lo que tiene que aportar para pagar los gastos de la casa. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de saber a quién he elegido yo, con quién me he embarcado yo en este proyecto y para dónde vamos. Y que mi cónyuge me impulse a alcanzar la meta y no simplemente que sea un impedimento para mi meta. Los cónyuges no pueden impedir que la otra persona alcance una meta, que es una meta sublime, que está mucho más allá de cualquier deseo en la tierra. Ponerse en camino. Empezar. Pero hay que empezar. Pienso de pronto en las cosas más simples, las más simples de la vida. Este año voy a empezar a ir al gimnasio. ¿Ya se inscribió? ¿Ya empezó a ir? Si se inscribió y empezó a ir, persevere.
Este año voy a dejar vicios. ¿Ya empezó? Porque si no, entonces la pregunta es, ¿cuándo? Y Jesús pone un imperativo, porque para Jesús estas cosas no es a posteriori, a futuro. Jesús no dice, conviértanse porque va a llegar el reino de Dios. No, Jesús dice, conviértanse porque ya llegó. El reino de Dios ya llegó. Y hay cosas que no dan espera. Hay cosas que hay que iniciarlas ya. Que el perdón es ya, que el abrazo es ya, que la reconciliación es ya, que la búsqueda de la otra persona es ya, que la eliminación de conductas es ya. Y no simplemente vivir de, ay, a mí me gustaría. Deje de hablar así. Deje de planar su vida, hermano, mira, a punta de buenos deseos. A mí me gustaría tener una finca. A mí me gustaría tener muchas cabezas de ganado en mi finca. A mí me gustaría viajar por el mundo. Esas son tonterías que la vida no la planea uno de esa manera. A mí me gustaría que, como si yo dijera, a mí me gustaría ser papa, sueñe. Eso no se planea así. Esto es un asunto ejecutorial. Vamos a ejecutar. ¿Qué queremos para nosotros? Queremos que este año nuestra casa, nuestra familia, sea una familia de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y empezar con cosas muy prácticas. Y no dejar en el aire la intención. A ver si algún día se da. Porque si hay algo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios hoy es que solamente cuando uno se pone en camino, las cosas se dan. Jonás se puso en camino. Santiago y Juan se pusieron en camino. Simón y Andrés se pusieron en camino. Hay que caminar, hay que ponerse en pie, hay que andar. Eso no es planear en el papel. En el papel ninguna cosa tiene resultado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.